Millonario rompe el silencio y salva a la niña mendiga débil por hambre con secreto inesperado. Alejandro siempre fue el tipo de hombre que tenía todo: dinero, poder y una mansión que parecía sacada de una película. Pero ¿qué pasa cuando la riqueza se convierte en una prisión? Esa noche, en medio de una ciudad que nunca duerme, su lujosa casa se sintió más fría y vacía que nunca. Nada llenaba ese hueco en su pecho, pero había algo diferente en el aire. Una urgencia, un impulso imposible de ignorar. De repente, sin más, Alejandro se calzó los zapatos y salió a la calle. Las luces, el ruido, la gente, todo golpeaba sus sentidos. La ciudad mostraba su cara real: carritos de comida, gritos, risas descontroladas y rincones oscuros donde la esperanza brillaba por su ausencia. Fue entonces cuando la vio. A pocos metros entre las sombras, una niña pequeña estaba doblada, temblando, con la ropa sucia y rota, sus mejillas hundidas, pálidas. Los ojos, enormes, no buscaban ayuda. Su pecho apenas se movía con cada respiración entrecortada. Su boca seca clamaba por un sorbo de alivio. Alejandro sintió el corazón reventar dentro de su pecho. La gente pasaba de largo, algunos con miradas duras, otros con tristeza disfrazada de indiferencia. Sin pensarlo, Alejandro se acercó. La niña no dijo nada, solo lo miró con una mezcla de desconcierto y miedo. Sus manos temblorosas rozaron las suyas, frías, huesudas, débilmente protegidas del invierno brutal que azotaba la metrópoli. La tensión en el aire se cortaba con un cuchillo. ¿Por qué había nadie allá afuera, en esa selva de cemento y luces, que quisiera salvarla? En ese instante, con el pecho oprimiendo cada latido, Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo. La levantó en sus brazos y la llevó a su mansión, al refugio de paredes de mármol, luces doradas y silencio opresivo. El contraste fue brutal. El reloj de pared marcaba el tiempo en la sala, tan vacío y frío como su alma. Pero la niña se dejó envolver. En cuanto Alejandro comenzó a indagar sobre la niña, un secreto invisible comenzó a emerger del fondo de su memoria. Esa chica no era una mendiga común, era Lucía, la hija perdida de una familia adinerada que Alejandro había conocido años atrás. Esa revelación despertó un terremoto en su mente. Un escándalo antiguo, enterrado con cuidado, podía destruirlo todo: su fama, su fortuna, su tranquila rutina de soledad. Pero, ¿qué clase de enemigos estaba gatillando esta bomba? ¿Quién querría usar a Lucía como una pieza para romper su mundo? Las llamadas anónimas, las miradas sospechosas desde la oscuridad y la información filtrada por hilos invisibles, todo empezó a rodearlos. El riesgo crecía con cada paso, y la amenaza parecía más cercana que nunca. Alejandro se quedó congelado en el borde de una verdad terrible. ¿Podrá proteger a esa niña y escapar del pasado que lo persigue? ¿O será la exposición de aquel secreto la ruina definitiva? La noche había cambiado algo en él, pero muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro se quedó congelado al borde de esa verdad aterradora. La mirada de Lucía, ahora más que nunca, significaba tanto. Pero a medida que los latidos de su corazón se aceleraban, un fuerte golpe resonó en la puerta. El sonido sacudió la mansión, interrumpiendo el extraño silencio que los envolvía. Era un golpe que sonó como una campana de alarma, un llamado a la acción. Se miraron, choqueados. ¿Quién podría ser a estas horas de la noche? Alejandro se aventuró a cruzar la sala de mármol,
su corazón latiendo con fuerza. Abrió la puerta lentamente y, antes de que pudiera procesar lo que veía, un grupo de 3 hombres entró a la casa, sus rostros ocultos bajo capuchas oscuras. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que no había sido un encuentro casual. «¡Dásela!», ordenó uno de ellos, con una voz profunda y amenazante. Alejandro sintió un escalofrío helado, recorriéndole la columna vertebral. Esa palabra, «dásela», era un comando que perforaba el aire. «¿Qué quieren?». Alejandro intentó mantener la calma, aunque su voz tembló. Lucía se escondió detrás de él, sus ojos llenos de miedo y confusión. La situación se tornaba cada vez más peligrosa. «Sabemos quién es esta niña. Sabemos lo que has hecho». El segundo hombre avanzó, su mirada penetrante como un cuchillo. «No nos hagas perder el tiempo». Alejandro sintió su estómago caer. Se dio cuenta de que no era solo él quien estaba en juego, sino Lucía también. «¡No! ¡No se la llevarán!», gritó, con una desesperación que resonó en la mansión vacía. La idea de perderla lo aterrorizaba. Había dado la espalda a su mundo de excesos. Pero ahora ese mundo lo estaba reclamando de nuevo. Los hombres intercambiaron miradas, y uno de ellos se acercó un paso más, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Hemos puesto un rastreador en ella», dijo con desdén, «y sabemos todo lo que has ocultado. Te dejamos una indicación. Dale un paso en falso, y perderás a Lucía para siempre». El aire se volvió espeso. Alejandro sintió una mezcla de rabia y miedo. «¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué quieren a Lucía?». La respuesta era obvia, pero en ese instante, un grito desgarrador resonó entre sus pensamientos. Lucía, observándolo con esos enormes ojos llenos de terror, era la única luz en su vida oscura y solitaria, y ahora el mundo la quería aplastar. Fue en ese momento que el tercer hombre hizo un movimiento sutil, casi imperceptible. Alejandro captó algo en su mirada. «Tú conocías a su madre», dijo de repente, y el tiempo se detuvo. Las palabras se arremolinaron entre ellos como un torbellino. La madre de Lucía, una figura de un pasado que de repente se tornaba nítida, ahora regresaba a atormentarlo. Ese secreto que había creído enterrado, un romance que se entrelazó en su historia de amor y daño. «¿Qué sabes de mi madre?», Lucía preguntó, su voz apenas un susurro entre la confusión y el miedo. «Nosotros sabemos más de lo que imaginas», dijo el primero, con una sonrisa torcida. «Y tú, Alejandro, vas a aprender también lo que significa ser parte de este juego». Se sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. La revelación era como un puñetazo en el estómago. Durante años había huido de su pasado, pero ahora no solo lo enfrentaba, sino que arrastraba a Lucía con él. ¿Qué secretos le había ocultado a la pequeña? El aire se volvió más denso, la tensión se palpaba, los hombres se acercaron, el tiempo se aceleraba, y Alejandro sintió que su mundo estaba a punto de derrumbarse otra vez. ¿Podría protegerla del pasado que había intentado dejar atrás? El coraje lo invadió. Había llegado demasiado lejos para retroceder. «No te la llevarán», gritó, su voz resonando como si fuera un juramento. Pero en el fondo, una pregunta lo asaltó. ¿Acaso él realmente podría protegerla de la tormenta que estaba por desatarse? Las sombras se aproximaban, acercándose a su vida una vez más. ¿Sería Lucía el secreto que cambiaría todo? ¿O serían ellos los que lo destruirían a él y a todos a su alrededor? La confrontación se acercaba a su clímax, y la noche apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro. La confrontación se acercaba a su clímax, y la noche apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro. Alejandro apretó los dientes mientras observaba a los hombres que amenazaban su mundo ya tambaleante. «No te la llevarán», repitió, firmemente. Esa declaración resonó con fuerza en su pecho, pero la adrenalina le corría por las venas, empujándole a luchar contra sus propios monstruos. De repente, un sonido agudo estalló en el aire. Un grito desgarrador provenía de las sombras de la casa.
Alejandro giró la cabeza. Era la madre de Lucía. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo era posible? No podía ser. La mujer a quien había creído muerta, esa figura del pasado a la que había intentado olvidar, aparecía ahora como un espectro en la penumbra de su hogar. Los hombres se dieron cuenta de inmediato. Sus miradas se tornaron tensas y expectantes. ¿Dónde está ella?, preguntó el hombre de voz profunda, girando hacia lo oscuro de la sala. «Sabías que vendría, ¿verdad?». Preguntan. «¿Qué estás haciendo aquí?», gritó Alejandro, sin poder contener la mezcla de rabia y confusión. No podía abandonar a Lucía, pero la aparición de la madre complicaba todo. «¿Por qué no te fuiste para siempre?». La mujer salió de las sombras, visiblemente desmejorada pero con un brillo inesperado en sus ojos. «No puedo dejar que la lleven. ¡No otra vez!». Su voz era un susurro, cargada de desesperación. Lucía, visiblemente asustada, se aferró al brazo de Alejandro. Él quería gritar, quería huir, pero no podía moverse. La situación se volvió un caos, un torbellino de emociones intensas. Los hombres se miraron entre sí, frustrados. «Ten cuidado». «Alejandro, ellos saben lo que tú no puedes ver». La advertencia de la madre resonó en la sala. Nadie entendía a quién se refería. «¡Oh! ¿Quiénes son? ¿Qué saben de mí? ¡Dímelo!», exigió él, una oleada de pánico empezando a hinchar su voz. De pronto, el hombre que había permanecido en silencio movió su mano hacia atrás. Un brillo metálico, un arma, se entrevió en la oscuridad. «Vamos a resolver esto de una manera más sencilla», dijo, su tono letal como un cuchillo. La atmósfera se volvió densa y cargada. «Dowell no se detendrá», continuó la madre, su rostro ahora empalidecido. «A menudo se cosechan los fracasos de quienes creen que ancestralmente están a salvo». Sus palabras se deslizaban entre el murmullo, dejando a todos allí sin aliento. «¿Qué significa eso?», preguntó Alejandro, su mente al borde del colapso. La verdad se sentía cada vez más distante, como un puñado de arena deslizándose entre sus dedos. Lucía, cada vez más confundida, miró alternativamente a los hombres y a su madre. «¿Es cierto que papá?», lo preguntó, apenas en un susurro entrelazado con un temor profundo. Los hombres respondieron al instante. Su padre, todo lo que fue y lo que representa, no debía haber interferido, dijo uno de ellos mientras avanzaba amenazadoramente. «Ahora, todo lo que queda es esta niña, y tú lo sabes». «No, no sabe nada», gritó Alejandro, moviéndose en un intento de proteger a Lucía. Pero en el fondo, sus palabras eran un eco vacío. ¿Qué sabía realmente sobre su pasado, sobre la madre de Lucía, sobre la familia adinerada que podía haber dictado sus vidas? Fue entonces cuando de repente un sonido en todo se detuvo. El tiempo se congeló y el mundo pareció desmoronarse a su alrededor. Los hombres se dispersaron, algunos cayendo al suelo, mientras Lucía caía de rodillas, gritando y abrazando a su madre. La imagen era desgarradora. «Esto no es un juego, Alejandro», resonó la voz de uno de los hombres que aún permanecía de pie, su mirada ahora llena de una furia helada. «Creo que ya has decidido de qué lado estás, pero el precio que vas a pagar será muy alto». La confusión y el miedo chocaban entre ellos. La revelación de una madre inesperada y la amenaza de un tirador marcaban el límite entre el amor y la traición, entre el pasado y el presente. En ese momento, Alejandro sintió el mundo tambalear bajo sus pies. ¿Qué significaban en realidad los secretos de su vida? ¿Cómo podría proteger a Lucía de un futuro incierto y aterrador? Los ecos del disparo reverberaban en la noche, dejando una pregunta crucial en el aire. ¿Qué vendrá después de este caos? El estruendo del disparo. Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. El tiempo pareció detenerse, un instante aterrador donde nada más existía. Al mirar a Lucía, vio pánico grabado en sus ojos.
La niña estaba aterrada, y su madre se había convertido en un espectro, una sombra de la vida que había sobrevivido un oscuro secreto. «¡Mamá!», gritó Lucía, soltando el brazo de Alejandro, buscando a su madre con la desesperación escrita en su rostro. La mujer avanzó hacia ella, pero un nuevo grito escalofriante surgió del silencio. «¡Basta!». La voz que resonó fue profunda, férrea, y vino de uno de los capuchados. «Nadie se moverá», dijo, con una mirada penetrante que atravesó la sala como un cuchillo. La tensión era palpable. Alejandro, sintiendo el calor del peligro, estaba entre seguir a Lucía o proteger a su madre. Sin previo aviso, el hombre que había estado en silencio al fondo, el que sostenía el arma, se deslizó adelante. «No entiendes, Alejandro. Esto no es solo sobre la niña, es sobre lo que ella representa». Sus palabras se impregnaron en el aire, llenas de significado ominoso. La familia a la que pertenece, todo cambió. Las luces se apagaron repentinamente. La oscuridad se tragó la escena, y luego un rayo de luz brilló en la ventana. Un destello lo iluminó. Era un coche de policía. Los hombres se pusieron nerviosos, intercambiando miradas rápidas. «¡Rápido! ¡Tenemos que irnos!», uno de ellos gritó. Y con esa palabra, la habitación se transformó en caos. Alejandro no tenía tiempo para pensar. Su instinto de protección se activó. «¡Oiga! ¡Ven aquí!», gritó mientras se lanzaba hacia la niña, atrapándola en su brazo y llevándola hacia la puerta trasera. Pero antes de que pudiera escapar, la voz profunda nuevamente resonó. «No sabes las consecuencias que puedes desatar». El corazón de Alejandro latía con fuerza, pulsaciones de ansiedad y adrenalina. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, su voz temblando, pero llena de desafío. Y entonces, en una revelación explosiva, el hombre sonrió. «Lo que queremos está aquí», dijo mientras se señalaba el pecho. «La madre de Lucía no es quien crees, es el alma de un legado maldito». Las palabras flotaron en el aire como un veneno, causando que cada respiración fuera difícil de sostener. «¿Qué estás diciendo?», Alejandro preguntó, con incredulidad desbordante. La angustia era un nudo en su garganta. De repente, la madre de Lucía se vio obligada a hablar, su voz ahora temblorosa pero firme. «No soy realmente su madre. Soy una guardiana, una protectora de un secreto que podría arruinarlo todo. Todo lo que hice, lo hice para proteger a Lucía». La confesión explotó y el mundo de Alejandro se sacudió. El caos se intensificó. Los hombres comenzaron a moverse, tratando de abrir puertas, buscando una salida. Pero en la confusión, un sonido seco resonó nuevamente en la casa. Este disparo era diferente, ansioso, casi desesperado. Y cuando Alejandro y Lucía miraron hacia atrás, presenciaron el verdadero horror. Uno de los capuchados caía al suelo, mientras una nueva figura, oculta en la sombra de la entrada, emergía. «¿Cómo se atreven a tocar a mi hija?». La voz resonante pertenecía a una figura que Alejandro nunca pensó volver a ver, la madre de Lucía. Pero algo era diferente. Había una intensidad en sus ojos, un brillo que nunca había conocido. «Y tú, Alejandro, no te pongas en medio de este juego», advirtió. El impacto de sus palabras lo dejó atónito. ¿Qué significaba esto? La camisa de fuerza del destino se apretaba más en torno a ellos, revelando que la vida de Lucía, su vida, su pasado y su identidad eran un caos que no estaba separado de los hilos del poder. Cada decisión que había tomado había dragado un camino hacia este momento. «No entiendo», Alejandro gritó, enfrentándose a la tormenta que se desataba. «¿Qué es todo esto?». La madre de Lucía dio un paso adelante, con la determinación escrita en su rostro. «Es hora de que todos sepan quiénes somos realmente. Este secreto no puede seguir siendo una carga solo tuya, Alejandro. Es tu legado. Y ahora es hora de desatar la tormenta». El aire se volvió irrespirable. La revelación tiró de él como una corriente violenta.
Las consecuencias de su vida encriptada estaban listas para explotar. Mientras contaba las posibilidades en su mente, comprendió que lo que parecía ser un simple rescate se había transformado en un juego de poder imparable. «Así que de verdad, ¿esto es solo el principio?», murmuró desolado. No solo estaban arriesgando sus vidas, estaban jugando con el pasado y el futuro de Lucía. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué legado estaba a punto de revelarse? Mientras la tensión se cortaba con incertidumbre, un grito desgarrador interrumpió el rostro oscuro de la verdad. Todo lo que pensaba saber estaba a punto de desmoronarse, y con cada palabra los secretos se iban desenredando. La pregunta pesada quedó en el aire. ¿Qué desastre estaban a punto de desatar? La madre de Lucía se plantó frente a la puerta. Su mirada ardía con una mezcla de determinación y presagio. «Este secreto no puede seguir siendo una carga solo tuya, Alejandro. Es tu legado». Las palabras le reverberaron en el pecho como un trueno. La atmósfera se volvió densa, como si el aire se pesara con la tensión acumulada. Alejandro retrocedió un paso, sintiéndose atrapado entre el pasado y lo que estaba sucediendo. Los hombres enmascarados, visiblemente nerviosos a la llegada de la madre, comenzaron a movilizarse. «No puedes detener esto», gritó uno. Pero la madre de Lucía sostuvo su mirada, desafiándolo. En ese instante, todo pareció quebrarse. El sonido de una puerta trasera que se abría resonó como una campana de guerra. Alejandro se giró, lejos de la confrontación, y vio a una mujer entrar. Su rostro visiblemente resplandecía con una belleza familiar. Era Ana, la antigua novia de Alejandro, cuya desaparición había sido un misterio durante años. Su presencia era una sorpresa devastadora. «¿Tú? ¿Por qué estás aquí?», balbuceó Alejandro, sintiendo una oleada de confusión y dolor. Recordaba cómo habían dejado todo atrás, cómo había luchado por olvidarla. Pero aquí estaba, de pie, en la misma habitación donde se desataba el caos. «¡Ana!», exclamó Lucía, sus ojos brillando con el reconocimiento. «¿Eres tú? ¿Tú? Tú no deberías estar aquí», murmuró Alejandro, la incredulidad desgarrándole la voz. Ana había sido una conexión con su pasado, un amor perdido que había dejado cicatrices. Pero su mirada ahora mostraba algo más profundo, una revelación. «Lo siento por haberte dejado», susurró Ana, «pero tenía que cumplir con mi promesa». Aquellas palabras pesaban como un plomo en la sala. En un giro drástico, apuntó directo a la madre de Lucía. «Lo que esta mujer quiere proteger es mucho más grande de lo que imaginas. Lucía no es quien crees. Es la clave». «¿La clave? ¿De qué estás hablando?», Alejandro cuestionó, aterrorizado por cada palabra. La habitación parecía girar, los hombres encapuchados congelados por la sorpresa. De repente todo lo que conocía comenzó a desmoronarse. Lucía es parte de un legado que pertenece a un antiguo linaje. La sangre de esa niña es valiosa, es la heredera de un poder antiguo, continuó Ana, sus ojos brillando con intensidad. Su madre es más que una guardiana. Ella es el nexo entre dos mundos. La confusión llenó a Alejandro. Cada palabra de Ana rebotaba en su mente como un eco aterrador. «Pero, ¿por qué nunca me dijiste esto? ¿Por qué te fuiste?». El dolor de la traición lo hizo tambalear, sintiendo que el suelo se abría bajo él. «Porque había cosas que ignorabas», se defendió Ana. «Ella es la última de una dinastía que ha enfrentado a enemigos inquebrantables. Y si el secreto se revela, habrá caos». «¿Caos?», murmuró Lucía, su voz temblando. «¿Qué caos?». Un profundo silencio invadió la habitación, cortado solo por un susurro miedoso. «Ellos quieren su sangre», dijo uno de los hombres apuntando a Lucía. «Es lo único que buscamos». El horror se apoderó de Alejandro. ¿Qué había ocultado su madre? Esa revelación oscura cambió todo. Cada decisión parecía haber sido una pieza de un rompecabezas monstruoso que no comprendía. «¡Oh! ¡No!», Alejandro gritó,
su protección hacia Lucía intensificándose. No permitiré que se lleven a Lucía. Sin embargo, el grupo encapuchado comenzó a moverse, y la figura de Ana se desvanecía en confusión, revelando que tal vez su lealtad había estado en juego desde el principio. El caos reinó en la sala, mientras la realidad de una traición se hacía evidente, y una verdad desgarradora se cernía sobre ellos. ¿Quién era realmente cada uno de ellos? ¿Y qué secretos permanecían ocultos en la sombra? La mirada de Lucía se cruzó con la de Alejandro, la urgencia brillando en sus ojos. La noche apenas comenzaba, pero la tormenta que se desataba era mucho más que un simple encuentro. Era una lucha por algo mucho más grande, por la supervivencia de un legado que nunca supo que le pertenecía. ¿Quién se levantaría al final y a qué costo? La madre de Lucía se plantó frente a la puerta. Su mirada ardía con una mezcla de determinación y presagio. Este secreto no puede seguir siendo una carga. La atmósfera se volvió densa, como si el aire se pesara con la tensión acumulada. Retrocedió un paso, sintiéndose entre el pasado y lo que estaba sucediendo. Los hombres enmascarados, visiblemente nerviosos a la llegada de la madre, comenzaron a movilizarse. «No puedes detener esto», gritó uno, pero ella sostuvo su mirada, desafiándolo. En ese instante, todo pareció quebrarse. De repente, la habitación se iluminó con el destello de un teléfono móvil. Un brillo azuloso capturó la atención de todos. Era un mensaje de texto que iluminaba la pantalla con letras grandes. «La verdad está más cerca de lo que imaginas». Un escalofrío recorrió a Alejandro. El mensaje estaba dirigido a él. ¿De quién es? La urgencia temía colapsar la situación. Lucía se acercó, temblando. «Papá, ¿qué pasa?» Las palabras se estiraron en un silencio helado. Un hombre encapuchado, cuyo rostro apenas era visible, hizo un movimiento brusco y comenzó a reír. Era una risa oscura, llena de desprecio. «Déjalo, no hay nada que pueda hacer», dijo mientras avanzaba hacia Alejandro. La atmósfera se espesaba, pero en un instante todo cambió. Una explosión resonó desde afuera, seguida de gritos que se cortaron en el aire. Un destello de luz iluminó la oscuridad. Alejandro no lo podía creer. «Es un enfrentamiento», gritó, sintiendo que sus adentros se encogían. El sonido de disparos se desató por la calle llena de caos. Los hombres encapuchados cayeron en pánico. «¡No! ¡Retrásense!», uno de ellos gritó, retrocediendo hacia la puerta. Lucía, en medio de la confusión, se aferró más a su madre. «Mamá, tengo miedo». La petición resonó en la sala, ahogando la tensión. «Salgan», ordenó Alejandro, protegiendo a Lucía. Sin embargo, su atención se vio atrapada por la madre de la niña, quien ahora, con una intensidad renovada, caminó hacia adelante y comenzó a quitarse la capucha, revelando no solo su rostro, sino el de alguien totalmente diferente. «No puede ser», murmuró Alejandro, los ojos abiertos como platos. Ante él estaba Ana, la mujer que había creído perdida para siempre. No solo era su antiguo amor, era también la madre biológica de Lucía. Todos los recuerdos de un romance oculto inundaron su mente. «¿Por qué no me avisaste?» «No podía», dijo Ana, ahora con lágrimas en los ojos. «Tenía que protegerte de esta realidad y de la guerra que se avecina». Con un movimiento abrupto se volvió hacia los hombres encapuchados. «Lucía es la clave y lo saben». Desde el fondo, uno de los hombres, ahora más asustado que antes, lanzó un grito desgarrador. «Ella no es quien dices, es una amenaza». Sus palabras resonaron con un eco trágico, como si estuviera tratando de advertir a todos. En cuestión de segundos, un silencio pesado se hizo presente. Alejandro miró a Lucía, quien parecía perdida en sus pensamientos, pero en su rostro había un chispa de entendimiento. «Yo siempre supe que había algo más», susurró, su voz apenas audible. «Nunca fui solo una niña en la calle, ¿verdad?» El caos externo continuaba, pero en su burbuja de verdad revelada, Alejandro sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La luz y la oscuridad se entrelazaban en ese momento revelador. «Tú miraste al pasado y te convertiste en un símbolo, no solo en una niña», dijo Ana.
mirando a su hija con intensidad. Y en ese instante, Alejandro comprendió que mientras todo parecía normal, la vida de todos ellos se ataba a un secreto multidimensional que podría destruir más que sus relaciones. Podría cambiar el destino de la familia que había creído. «¿Ya policía está aquí? ¡No pueden irse!», gritaron desde fuera. Todo el horror e incertidumbre se filtraron nuevamente. Cada uno estaba al borde. Cada decisión podría ser la última. Mientras la puerta tambaleaba, el verdadero juego apenas comenzaba, y un sentido de urgencia marcado por la revelación amenazaba con devorarlos a todos. ¿Qué querían realmente los hombres enmascarados? ¿Cuál era el secreto que se olvidó bajo la sombra de la familia renuente a enfrentarlo? El futuro se convertía en un abismo y cada uno de ellos se asomaba peligrosamente al borde. El estruendo del disparo retumbó en la mansión como un eco de tormenta. Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. El tiempo pareció detenerse, un instante aterrador donde nada más existía. Miró a Lucía, quien tenía el rostro blanco de miedo, como si el mundo a su alrededor se desmoronara. Su madre se convirtió en un espectro del pasado, una sombra llena de secretos que parecían querer devorarlos. «¡Mamá!», gritó Lucía, buscando protección en la figura familiar frente a ella. Pero la madre, ahora a un paso de todos, dejó caer la capucha, revelando sus rasgos cansados, sus ojos llenos de angustia. «No puedo dejar que la lleven». Su voz era un susurro lleno de desesperación. «La policía está llegando». Un hombre encapuchado lanzó la advertencia. Su voz baja y tensa. El aire se cortaba como un cuchillo. «No, tienen que escucharme», suplicó la madre de Lucía. Pero era inútil. El caos ya estaba sembrado. Algunos hombres comenzaron a retroceder. Su semblante mostraba miedo. Alejandro sentía que el nudo en su estómago apretaba más fuerte. Lucía, cada vez más angustiada, sintió que el tiempo corría contra ellos. «Dime lo que sabes», exigió, dirigiéndose a su madre. Las palabras en el aire eran como cohetes a punto de estallar. La atención se centró nuevamente en Directora. «Hay cosas de las que nunca te hablé, cosas que están más allá de lo que imaginas», comenzó con voz entrecortada. «Tu vida», pero antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe con un golpe poderoso. Todos giraron a ver. Un grupo de policías, armados y con linternas, iluminó la penumbra. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!». La autoridad invadió la sala, creando un nuevo nivel de caos. Alejandro sintió la adrenalina fluir. «¡Lucía, escóndete!», gritó, mientras se lanzaba por ella, pero la niña estaba atrapada entre la desesperación y el sonido del peligro. Fue entonces que otro disparo resonó. Pero no era un disparo corriente. La balacera estalló con un eco que parecía venir del fondo del abismo. Un relámpago fugaz atravesó la habitación. Sin embargo, en el caos, hubo un sonido diferente. Alguien había sido herido, pero la confusión era extrema. Alejandro miró atónito. La madre de Lucía se tambaleó. Un rastro de sangre comenzó a emerger de su lado. «¡Lo!», Alejandro exclamó, sintiendo que el mundo se le venía encima. La seguridad, la verdad, todo se desmoronaba. La madre cayó al suelo, y Lucía se arrodilló junto a ella llorando. «¡Mamá! ¡Despierta!». Alejandro se sintió como si el oxígeno desapareciera. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada?», gritó, arrodillándose al lado de Lucía. «Siempre quise protegerte. Es algo que él busca», murmuró la madre, su voz apagándose poco a poco. «No sé cómo». Pero Ahmed, uno de los hombres encapuchados, dejó escapar un sonido de furia. «¡No pueden tocarla! Ella es la clave». Su voz tronó como un rayo en la oscuridad. Pero no era solo sobre Lucía. El giro impactante había comenzado. De repente los ojos de la madre de Lucía se abrieron con un brillo extraño. «Alejandro, escúchame. No solo tú estás en peligro. Lucía no es la única que tiene secretos». Claramente luchaba por mantener la conciencia.
pero la urgencia de su mensaje vibraba en el aire. ¿Qué quieres decir? Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué secretos? Y en ese momento, un nuevo giro estremecedor hizo eco en la habitación. Un estruendo rompió la calma por encima de ellos. La luz parpadeó, y de la oscuridad emergió una figura del pasado, un amigo de la infancia de Alejandro, de quien nunca había sabido mucho desde que desapareció. ¡A tu padre! Él tiene la verdad, la figura gritó, apuntando a la madre de Lucía. Todo está conectado. La revelación atravesó el aire como un puñetazo. Alejandro sintió que el mundo giraba hacia alrededor, y el caos que una vez lo rodeó, ahora lo apuntaba en su propia dirección. ¿Quién era realmente el enemigo? Los hombres encapuchados cayeron en mutis, su certeza desvaneciéndose. Lucía, derrumbada en el suelo, miró a su madre con desesperación. «Mamá, no me dejes. Dime la verdad». El caos se expandió, y el futuro se tornó incierto. Alejandro solo podía mirar, atónito, mientras la tormenta se desataba a su alrededor. ¿Podrían las sombras del pasado destronar todo lo que intentaban salvar? La pregunta flotaba en el aire, y esta vez no había respuestas claras. Todo lo que conocía estaba a punto de transformarse, y la lucha apenas comenzaba. El estruendo del disparo retumbó en la mansión, como un eco de tormenta. Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. El tiempo pareció detenerse, un instante aterrador donde nada más existía. Miró a Lucía, quien tenía el rostro blanco de miedo, como si el mundo a su alrededor se desmoronara. Su madre se convirtió en un espectro del pasado, una sombra llena de secretos que parecían querer devorarlos. «¡Mamá!», gritó Lucía, buscando protección en la figura familiar frente a ella. Pero la madre, ahora a un paso de todos, dejó caer la capucha, revelando sus rasgos cansados, sus ojos llenos de angustia. «No puedo dejar que la lleven». Su voz era un susurro lleno de desesperación. «¡La policía está llegando!». Un hombre encapuchado lanzó la advertencia, su voz baja y tensa. El aire se cortaba como un cuchillo. «No, tienen que escucharme», suplicó la madre de Lucía, pero era inútil. El caos ya estaba sembrado. Algunos hombres comenzaron a retroceder. Su semblante mostraba miedo. Alejandro sentía que el nudo en su estómago apretaba más fuerte. Lucía, cada vez más angustiada, sintió que el tiempo corría contra ellos. «Dime lo que sabes», exigió, dirigiéndose a su madre. Las palabras en el aire eran como cohetes a punto de estallar. La atención se centró nuevamente en Directora. «Hay cosas de las que nunca te hablé». «Cosas que están más allá de lo que imaginas», comenzó con voz entrecortada. «Tu vida». Pero antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe con un golpe poderoso. Todos giraron a ver. Un grupo de policías, armados y con linternas, iluminó la penumbra. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!». La autoridad invadió la sala, creando un nuevo nivel de caos. Alejandro sintió la adrenalina fluir. «Lucía, escóndete», gritó mientras se lanzaba por ella, pero la niña estaba atrapada entre la desesperación y el sonido del peligro. Fue entonces que otro disparo resonó, pero no era un disparo corriente. La balacera estalló con un eco que parecía venir del fondo del abismo. Un relámpago fugaz atravesó la habitación. Sin embargo, en el caos hubo un sonido diferente. Alguien había sido herido, pero la confusión era extrema. Alejandro miró atónito. La madre de Lucía se tambaleó. Un rastro de sangre comenzó a emerger de su lado. «¡No!», Alejandro exclamó, sintiendo que el mundo se le venía encima. La seguridad, la verdad, todo se desmoronaba. La madre cayó al suelo, y Lucía se arrodilló junto a ella, llorando. «¡Mamá! ¡Despierta!». Alejandro se sintió como si el oxígeno desapareciera. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada?», gritó arrodillándose al lado de Lucía.
Siempre quise protegerte. Es algo que él busca, murmuró la madre, su voz apagándose poco a poco. No sé cómo, pero Ahmed, uno de los hombres encapuchados, dejó escapar un sonido de furia. «No pueden tocarla. Ella es la clave». Su voz tronó como un rayo en la oscuridad. Pero no era solo sobre Lucía. El giro impactante había comenzado. De repente, un sonido ensordecedor interrumpió todo. La puerta principal se estrelló, y una figura familiar irrumpió. Era un hombre alto, con un porte autoritario. «¡Basta!», gritó. Era Miguel, el hermano perdido de Alejandro, aquel que había sido dado por muerto tras un accidente años atrás. «Miguel». Alejandro no podía creer lo que veía. «¿Eres tú? Pensé que estabas...». «No ahora», interrumpió Miguel, su mirada llena de preocupación mientras escaneaba la habitación. «No hay tiempo, Alejandro. Tienes que salir de aquí. Todo está en peligro». «¿Qué estás diciendo?». Las palabras no parecían encajar. La confusión se arremolinaba entre él y el caos que lo rodeaba. «Ellos están aquí para más que solo a Lucía. Quieren todo», Miguel gritó, acercándose a su madre, como si hubiera un vínculo esencial no pronunciado. «Ella es la última en la línea de un viejo legado, y a mí también me buscan». «¿A ti? ¿Qué legado?». Alejandro sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Las luces brillaban intensamente en sus ojos. «Tu padre. Nunca te lo dije, pero él fue parte de algo más, algo que no puede conocerse. Si caen en las manos equivocadas, ya nada será seguro». La revelación terrible comenzó a dibujarse. La atmósfera se hizo pesada. La mirada de Lucía se movía entre ellos, perplexa. No entendía. La madre de Lucía tembló, como si la confesión de Miguel hubiera desestabilizado algo dentro de ella. «No deberías haber vuelto», dijo, su voz llena de horror. «Te han estado buscando. Necesito encontrar a Ricardo antes de que lo hagan. Infórmame todo desde donde lo dejé». Miguel respondió sin dudar. Su tono era del que no admite discusión. «¿Ricardo?». La incredulidad pintaba el rostro de Alejandro, su mente acoplándose a la nueva realidad. Todo lo que creía haber entendido se desmoronaba. La puerta trasera estalló y más hombres armados entraron. El horror había comenzado. Al ver la desesperación en los rostros de su madre y Lucía, Alejandro sintió que su vida había cambiado por completo. «Sin embargo, no será suficiente. Si quieren a Lucía, tienen que pasar por mí primero», Miguel afirmó, su mirada fiera ahora iluminada por una decisión aplastante. El giro estaba completo. Miguel, el hermano que había creído perdido, estaba ahora en el centro de la tormenta. ¿Qué conexión había entre él y esta revelación devastadora? Mientras las balas volaban y la confusión aumentaba en el aire, la pregunta que resonaba en todos sus corazones permaneció clara. ¿Podrían ellos sobrevivir a este secreto que a punto estaba de transformarlos para siempre? La tensión llenaba la habitación. Casi podía tocarse. Con la serie de disparos aún resonando en sus oídos, Alejandro sentía que el miedo le atenazaba el pecho. Lucía permanecía junto a su madre. Los pocos ojos que mantenían la calma se centraban en su hermano, Miguel. El tiempo parecía dilatarse, desdibujando los límites entre lo real y lo que sucedería. «Tienes que salir de aquí ahora», Miguel exigió, empujando a Alejandro hacia la salida. «No son solo hombres, son parte de...». Pero una parte de él sabía que esa batalla apenas comenzaba. La madre de Lucía yacía en el suelo visiblemente débil. «No puedo dejar que te lleven, Lucía. Eres la clave». Su voz se desvanecía, pero cada palabra retumbaba intensamente en el corazón de Alejandro. «Mamá, no te vayas», gritaron a la vez Lucía y Alejandro, su angustia recorriendo la sala como un torrente. Justo entonces, el sonido de una ventana rompiéndose cortó el aire. Un grupo de hombres entró, visiblemente equipados y listos para el combate. Siguió un grito desgarrador y la madre de Lucía, en un último esfuerzo, se acercó a su hija. «Nos están siguiendo. No se lo cuentes a nadie», dijo mientras se tambaleaba, intentando contener las lágrimas.
Pero antes de que Alejandro pudiera reaccionar, un tercer disparo resonó, y esta vez la madre cayó al suelo, sus ojos llenos de un terror indescriptible. ¡No! Alejandro se lanzó hacia ella, pero fue demasiado tarde. Los hombres encapuchados habían tomado el control. Las luces comenzaron a parpadear, y en un destello, la figura de Ana apareció de nuevo, ahora más decidida. «¡Miguel! ¡Corre!», gritó. Pero un hombre la tomó por el brazo. La solaridad de su mirada fue la única respuesta que tuvo Miguel antes de actuar. «¡Suéltala!». Miguel se abalanzó, pero en una fracción de segundo, los encapuchados retrocedieron, creando un espacio entre ellos. En la confusión, la asfixiante atmósfera estalló. ¡Hasta! Un hombre con un distintivo insignia desde el fondo de la habitación, sus ojos fríos como el hielo. «Lucía es nuestra. El legado es más importante que tu vida, Alejandro». Las palabras danzaron entre ellos, y el eco reverberó con cada nuevo giro de la escena. Fue entonces que ocurrió lo inesperado. En el caos, un estruendo ensordecedor estalló desde el exterior, y ante sus ojos, un segundo equipo de policías irrumpió, pero no venían a salvar a nadie. En cambio, el líder de la nueva intervención, un hombre con una mirada sombría, apuntó su arma hacia Alejandro. «Tú eres el que hemos estado buscando». El tiempo se detuvo. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué?», balbuceó, pero su voz se ahogó en el ruido. De repente la revelación lo golpeó en la cara como un ladrillo. «¿Yo? ¿Por qué?». «No tienes idea de lo que llevas en la sangre», el nuevo líder murmuró, desdibujando la realidad aún más al revelar su identidad. «Eres el verdadero dueño de este legado. Y ellos solo te han estado manipulando para encontrarlo». Un nudo se formó en la garganta de Alejandro. ¿Qué estaba diciendo? Lucía hizo un gesto, atrapada entre su madre y un destino que ni ella podía entender. «Alejandro, ¿es cierto?». Las miradas en la sala cambiaron. La madre, a punto de perder su última oportunidad, gritó: «No, Lucía, no lo creas. Ellos solo quieren manipularte». Pero sus advertencias apenas llegaban a Alejandro, quien se debatía entre la incredulidad y la necesidad de proteger a la niña. «Ese secreto que lleva tu sangre tiene el poder de cambiarlo todo», continuó el hombre, acercándose lentamente. La atmósfera se tornó electrizante. «Tu vida ha sido un juego en el que eres la pieza más valiosa. Y ahora tienes que decidir quién eliges ser». «No puedo creerlo». Alejandro se volvió hacia Lucía, buscando en sus ojos una respuesta. «¿Esto es real?». Pero el brillo en la mirada de su hermano le mostró que aquello no era una farsa. Se sentía como si el universo entero hubiera girado en torno a un secreto que nunca imaginó. Y mientras las luces parpadeaban, se desplomaron sobre ellos las preguntas sin respuesta y el caos reinante del mundo exterior. Pero uno de los hombres encapuchados se movió con rapidez hacia la salida. Sin pensarlo, otros lo siguieron, dejando una duda latente. ¿Habían temido a la verdad que comenzaba a surgir? Alejandro se encontró en una tormenta de emociones, ahora sin rumbo, mirando a Lucía, inseguro si sus vidas entrelazadas por secretos seguirían el mismo camino. Porque al final de todo, cada uno de ellos se preguntaba, ¿qué precio pagarían por conocer la verdad? El giro había comenzado, y con él nuevas sombras se cernían sobre ellos. El sonido del caos envolvía la habitación. Los gritos llenos de terror y el eco de los disparos casi ensordecían a Alejandro. Con Lucía a su lado, vio a su madre. «¡Ea! ¡Mamá! ¡No! ¡Despierta!». La voz de Lucía, entrecortada por las lágrimas, penetró en el aire pesado con desesperación. Alejandro se lanzó hacia su madre, temiendo que el aliento ya hubiera abandonado su cuerpo. Las manos temblorosas de Lucía se aferraban a su pierna, buscando refugio, pidiendo respuesta. Era una imagen desgarradora. «Siempre quise protegerte», murmuró su madre con dificultad. «Tienes que saber, Lucía, no eres solo una niña.
Eres parte de un legado que no puede caer en manos equivocadas. Sus ojos se apagaban lentamente, mientras sus últimas palabras temblaban entre ellas, como hilos en un telar a punto de romperse. «No, detente, no te vayas», Alejandro suplicó, pero el momento era irreversible. Las palabras que salían de la boca de su madre eran un eco de advertencias que no lograban calar. La mente de Alejandro se llenó de preguntas, de secretos que se desbordaban, como un río que amenaza con inundar todo a su paso. De repente, las puertas de la entrada principal estallaron. La figura de Miguel apareció en el umbral, empujando con fuerza a un par de oficiales de policía que sacaban sus armas. «¡Fuera de aquí! ¡Protéjanla!», gritó Miguel, su mirada fija en Lucía. El tiempo se aceleró. Todo se transformaba en un cúmulo de reacciones veloces y brutales. «¡Atrás! ¡Llamen a refuerzos!», ordenó uno de los policías, y las sirenas comenzaron a sonar, resonando en la lejanía. Una figura encapuchada, completamente desquiciada, empujó a los otros hombres de la habitación. «No se irán con la niña», gritó con rabia, pero Miguel, en un rápido movimiento, lo desarmó con precisión. En ese instante, el caos se tornó confuso y las sombras de la verdad comenzaron a desdibujarse. Lucía, entre el miedo y la ira, hizo un movimiento decidido. «Mamá, eres fuerte, no te vayas. Prometiste protegerme». Las palabras fueron un llamado, un hilo de energía que surcó la tensión que los envolvía. La madre, aunque exhausta, le sonrió débilmente, un rayo de esperanza en esa tormenta incesante. «Siempre estaré contigo, hija, siempre». Y con esas palabras, un rayo de luz atravesó la oscuridad. Alejandro sintió algo profundo resonar dentro de él, como si esas palabras fueran el baluarte contra el caos. Los hombres enmascarados, en su desesperación, retrocedieron al ver a los oficiales armados en su contra. Miguel, con autoridad, comenzó a tomar control de la situación. «Alejandro, llama a la ambulancia. Necesitamos ayuda ahora». La urgencia de su voz cortaba la confusión como un cuchillo. Mientras Alejandro sacaba su móvil, una explosión retumbó en el exterior. Las luces titilaron, y en un momento crítico se sintió en el centro de una tormenta. Sin embargo, en ese instante, se pudo ver algo reflejado en su mirada. La determinación de defender a Lucía era más fuerte que cualquier miedo. «No perderé a nadie más», se dijo a sí mismo. Un grupo de policías entró, bloqueando la salida. El aire se tornó tenso, como una cuerda a punto de romperse. «Todo el mundo ríndase», exigió un oficial con autoridad, frente a un grupo temeroso. Con el corazón palpitante, Alejandro miró a Lucía, quien aún aferraba la mano de su madre. «Eres más fuerte de lo que crees», le dijo, deseándole lo mejor en la oscuridad que se avecinaba. Mientras la situación se controlaba, el silencio comenzó a caer lentamente. Era un momento de respiro, pero la verdad nunca sería sencilla de afrontar. «Lo enfrentaremos juntos», prometió Miguel, mirándolos a ambos. La familia ahora se encontraba unida, rodeada de sombras, pero el lazo entre ellos era más fuerte que cualquier secreto. Una vez que la calma finalmente invadió la habitación, todavía había preguntas que necesitaban respuestas. Una ligera tristeza se asomó a la expresión de Lucía. «¿Y ahora qué pasará con nosotros?». Alejandro, sintiendo la ausencia del miedo, miró a su alrededor. Ahora comenzaremos a reconstruir. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». Había un mensaje claro, y en esa luz, las cicatrices del pasado comenzarían a sanar. «Es tiempo de emprender un nuevo camino», resonó Miguel, extendiendo su mano. «No miraremos atrás, lucharemos por lo que es correcto». Pero en el fondo, la inquietud de qué futuro les aguardaba se quedó latente, como una sombra que acecha desde la distancia. En el aire vibraba un misterio, una pregunta sin respuesta que flotaba entre ellos.
¿Qué legado realmente llevaban en sus venas? La intriga de lo desconocido siempre estaría presente, y mientras el nuevo amanecer comenzaba a despuntar, Alejandro sintió la urgencia de hacer algo. Este relato había llegado a su fin, pero todavía había más por venir. Y tú, querido lector, no puedes perderte el futuro que se avecina. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que prometen dejarte sin aliento. También asegúrate de apretar ese botón de like, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan saber lo que se reveló. No esperes ni un segundo.